un himno para el movimiento feminista, lo escuchamos siempre en las marchas, siempre, a mí siempre me emociona escuchar Antipatriarca y me emociona muchísimo el video con esas diferentes voces de mujeres alzándose y siempre recordar que la generación actual de feministas venimos en los hombros de feministas que llevan muchísimo tiempo trabajando y reflexionando al respecto. Una de ellas es nuestra invitada, Kemi Oyarzún, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, por mucho tiempo coordinadora del programa de Magíster en Letras y Culturas y Género, y por supuesto colaboradora significativísima de nuestra radio. Kemi, ¿cómo estás? Muy bien, Antoniela. Contenta de verte, de conversar con ustedes en este día que siempre es muy especial. Combina muchas emociones. Absolutamente. Sí, es una fecha importante y además nosotros quisimos hablar contigo, Kemi, hoy día a propósito de este libro también que tenemos acá, Imaginarios de la Postdictadura, Reflexiones sobre Feminismo, Cultura y Política en Chile, de 1990 al 2020, en donde se reúnen una serie de ensayos tuyos que reflexionan respecto al pasado feminista, que me parece que es súper necesario conocer a las mujeres que han estado antes de nosotros, y también respecto a lo que ha sido el movimiento en estos últimos 30 años, ¿no? Que por supuesto ha sido muy significativo, pero pensaba que tu voz era particularmente importante en este momento, en donde vemos una ultraderecha tremendamente patriarcal y tremendamente violenta con las mujeres. ¿Qué nos dice eso respecto a la cultura chilena actual? Mira, yo creo que nos dice una cuestión que es muy grave. Nos dice que siempre tenemos que buscar una chiva expiatoria para todos nuestros males. Y esa chiva que es una chiva, es un cuento, pero es un cuento que tiene un impacto en nuestras vidas físicas, psíquicas y políticas enorme. Nos dice que la cultura chilena niega de la mitad de la especie, más de la mitad de la especie, que quiere reproducir una violencia que es cotidiana, que está subentendida. Por eso nos ha costado tanto darnos a conocer como sujetas de ciudadanía cuya responsabilidad y cuya protección social no es de la puerta de la casa para afuera. Hemos intentado nosotras en los 80, tuvimos una marcha impactante durante la dictadura que fue Somos Más, miles de nosotras, ¿no? Cuidándonos a nosotras, teníamos jóvenes que estaban ahí protegiéndonos, íbamos de a dos en dos, 3 columnas, verdaderamente impactantes. ¿Y qué es lo que decíamos? No hay democracia si la mujer no está. La vida social no es si la mujer no es incorporada en todas las dimensiones de nuestra vida. Igual que los varones, o sea, los varones se toman esto por sentado, sobre todo los varones de las clases más pudientes, ¿no? El empresariado y todo, o sea, la gran mayoría de mujeres que en este país somos consideradas clase media y pobres, y sobre todo en las zonas rurales, Antonella, es donde todavía no se nos concibe como sujetas, se nos concibe como cositas transables. Y si ahora, por ejemplo, hay alguien que está haciendo política a partir de la negación de la violencia cometida en dictadura, que a su vez replica las violencias estructurales a las que estamos sometidas las mujeres, ¿verdad? Y los femeninos, porque también tenemos que acordar que este es un asunto, ¿no?, de mujeres, biomujeres, pero también de género. O sea, se nos castiga y se nos maltrata por el género, simplemente por haber sido tatuadas en el hospital como niñas. Claro que sí. Ahora, ahí hay una cosa que yo he tratado como de darle muchas vueltas desde el domingo. Me imagino que tú también desde el domingo con mucho impacto, ¿cierto? Porque sabíamos que esto estaba ahí, ¿no? Y siempre hay un grupo al interior de cada sociedad ultraconservador, ¿cierto? Cruzado por una mirada religiosa, etcétera. Pero me impactó que fuera
tanta gente la que votara por esto. Y conversaba con mi mamá hace poco y me decía, no, pero es que la gente no sabe estas cosas, que yo le empecé a decir, pero te das cuenta que está esto y está esto otro y no sé qué. Y pensaba que, y aquí ayúdame, una manera de resumir el fascismo tiene que ver con la mirada de un otro subalterno, ¿no? Que hay dos tipos de ciudadanos, unos ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda o tercera. Entonces, ese ser subalterno, por supuesto, somos las mujeres, pero también los migrantes, también los pueblos originarios, ¿cierto? También, qué decir, la comunidad de la diversidad, etcétera. Y aquí aparece otra cosa, ¿no? Pensando que hay gente que hoy día levanta esa división social como una bandera. Hay quienes dicen, bueno, pero la conformación del Parlamento no va a permitir que hagan los cambios radicales que quieren hacer. Pero está la intención. Y en una lógica presidencialista como la que tenemos, uno pensaría que igual pueden hacer muchísimo daño, ¿no? ¿Qué es lo que opinas tú al respecto de este escenario? Mira, lo primero que opino es que hay 50 más porcentaje, por ciento de personas, hombres y mujeres, que no votaron. Y eso es preocupante, Antonella, porque la gente de las nuevas generaciones, las jóvenes, y eso nos contagió de emoción y de fuerza, este país no tiene una memoria real y física de la violencia contra las mujeres, sexuada, homofóbica y en general una violencia fascista que ocurrió durante esos 17 años y que de alguna manera se prolonga hasta nuestros días, Antonella. ¿Por qué? Por esta cosa de que aquí siempre tenemos que encontrar un culpable. Y mira qué casualidad, siempre las culpables son las mujeres, los pobres, las minorías sexuales. Entonces ahí nos meten más del 50%, somos de la mitad, o sea, la mitad de la especie es considerada un objeto manipulable a menos que contemos con ciertas obligaciones. Obligación número 1, no salir de la casa, porque tú sales a la calle y se supone que ahí estamos ya en un terreno completamente hostil, desde, entre comillas, los micromachismos hasta el femicidio. Pero si participamos en la revuelta, nos meten en los camiones policiales y se nos viola ahí. O sea, ¿por qué se considera que somos estas cosas manipulables, estos objetos a los cuales todo les he permitido abusar? Entonces, claro, ahí viene. Agregado a ello, Kemi, porque ese es el mandato, ¿no? El mandato es quédate en tu casa y no participes del espacio público. Si participas del espacio público vas a ser castigada. Pero luego sabemos que más del 80% de los femicidios se producen en los espacios privados. Entonces, también es una falsedad decir que en nuestras casas estamos seguras si cumplimos con ese mandato, ¿no? Es ahí donde empieza. Empieza cuando estamos en el hogar. Y yo te puedo dar el ejemplo, por ejemplo, de mi madre. Mi madre se casó como a los 17 años, no había terminado la educación secundaria y tuvo 6 hijos, 7, uno se le murió, y mi padre le pegaba como quería. O sea, era pero normal verla tirada o casi desmayada con espuma por la boca. Ese era lo que veíamos a diario. Y un hombre educado, un hombre de la medicina, un hombre de izquierda. Entonces tú dices, ¿qué es esto? La casa es la madriguera de la mayor vulnerabilidad, pero no es la única. Y eso es muy importante porque tú sales y lo que ocurre en el hogar se replica en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, en la universidad y se manifiesta en abusos sexuales, abusos cotidianos, pero también abusos de derechos, por ejemplo, salariales. Si miramos cuántas mujeres ganan salarios decentes dentro de las propias universidades, para que hablar de las estatales, donde el Estado nos tiene completamente violentados. Entonces, es una cuestión estructural, Antonella.
Por supuesto, y por eso es importante un día como hoy, ¿cierto? Recordar que conversamos con Kemi Oyarzún, académica, investigadora, feminista, autora de este libro estupendo, que además nos ayuda a dar una mirada de cómo llegamos hasta acá, Imaginarios de la Postdictadura, Reflexiones sobre Feminismo, Cultura y Política en Chile, editado por Cuarto Propio. Pensaba en todo este nivel de vulneraciones, incluso de aquellas que las justifican, ¿no? Estaba pensando Kemi en esta entrevista que dio la esposa de Kast, diciendo que cuando ya habían tenido 2 hijos, ella quiso tomar anticonceptivos y le fue a decir a su marido que iban a empezar a tomar anticonceptivos y la respuesta de él fue, estás loca. Y él dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? No, vamos a ir a hablar con el curita. Corte, los Kast tienen 9 hijos, ¿no? En una situación económica ultra privilegiada, por supuesto, que les permite hacer eso, pero yo pensaba en esas mujeres también, en esas mujeres que apoyan ese tipo, que están, uno diría, colonizadas en su subjetividad respecto a su sumisión, ¿no? ¿Qué pasa ahí también? Bueno, ahí sí que es raro, yo te diría, porque en el caso de mi madre trató 1000 veces de salir de la casa, pero no nos podía mantener, no tenía cómo, no tenía ningún instrumento. Y es lo que le pasa a muchísimas mujeres pobres, que finalmente somos las grandes. Yo no soy pobre, pero tengo mucha conciencia de que sales a la calle, en Macula, en la Florida, en Santiago, y ves que la gran mayoría de las mujeres son mujeres que tienen que trabajar, cuidar hijos, que no tienen horas para sí mismas, y que en ese sentido se ven completamente convertidas en objetos de abnegación. Ellas tienen que entregar cuidado, cariño, amor, ¿ah? Y en ese sentido nadie se cuida porque los varones creen que nosotras los tenemos que cuidar y que las mujeres finalmente nunca se acuerdan de sí mismas, diría Violeta Parra. ¿Cuándo te vas a acordar de ti misma? Y si no te acuerdas de ti misma, Antonella, ¿desde dónde reclamas derechos? Claro, si no te piensas tú, primero como un sujeto, como un para sí, tengo derechos, un sujeto tiene derechos, una cosa intercambiada en el tráfico político y social no lo tiene. Bueno, pero ahí exactamente es donde entra la cultura, ¿no? Y cuando hablamos de la cultura de la violencia, justo ayer un alumno mío defendía su tesis, felicitaciones para el Daniel, que le fue muy bien, sobre micromachismos, y con micromachismos en el cine, ¿no? Y cómo en general vemos la violencia como las violaciones, como por supuesto los femicidios, como los abusos físicos, pero no leemos todo lo que está en la cultura que sostiene esto. Ahora, las feministas, ustedes, nosotras, llevamos muchísimo tiempo trabajando en esto para poner en cuestión el modelo patriarcal. Y hemos visto la resistencia desde los lugares ultraconservadores y, por ejemplo, esta petición de estos 2 diputados UDI, ¿cierto?, para tener un informe de parte de las universidades de cuáles eran los cursos vinculados con feminismo y género que se estaban dando en las universidades, que nuestros nombres saldrían ahí en rojo, ¿cierto? Y quiénes eran las personas que lo estaban dictando, que incluso la USACH entregó quiénes eran los alumnos, o sea que es muy, muy inquietante. Y funcionarias. Sí, ¿no te pasó a ti el domingo temer por eso, por nuestra libertad de cátedra? Absolutamente. Por nuestra salud psíquica. Primero que nada, porque finalmente te quedas sin pega, te quedas sin sentido, eres un objeto completamente vulnerable a, bueno, piensa tú que se me acaba de olvidar el nombre, Denise, que fue asesinada, era una defensora de derechos humanos, estaba en la revuelta, habían salido más que nada a ver como piquete jurídico. Entonces, la vulneración física es tan fuerte como la psíquica, y a veces creemos que solo la física cuenta. Tenemos como una obsesión voyerista por contar los femicidios, pero no vemos los femicidios que tienen que ocurrir a todo nivel, desde el psíquico, desde lo afectivo, desde todo nivel estructural y sistémico, que es el que nos deja en condiciones de vulnerabilidad extrema, porque los micromachismos recién se están viendo.
¿Ah? Este conteo diario, sobre todo bastante guayerista de los femicidios, cuando se cuentan como cuencas de Rosario, ¿verdad? Claro. En las cápsulas policiales, con mucho guayerismo, ¿ah? Te digo, ahí hay una cuestión que a mí me perturba. Y ahí hay violencia simbólica también. Ahora, se nos va el tiempo, Kemi, pero quiero hacerte una última pregunta que me interesa muchísimo tu opinión. En estas circunstancias, a un mes de la segunda vuelta y con la posibilidad del advenimiento de un gobierno ultraconservador y que piensa muy mal de las mujeres, ¿no? Y qué decir de las feministas y de las diversidades, ¿cuál es el rol que deberíamos tomar el movimiento de mujeres en este momento preciso? Mira, yo siempre he creído en los movimientos antifascistas de mujeres. Tenemos una larga historia desde las guerras de la Segunda Guerra para qué hablar. Hay muchísimas organizaciones. Yo, como en los 70, participé de la agrupación de Mujeres por la Paz, que eran por la paz mundial, porque estábamos con la amenaza nuclear. Éramos feministas, pero siempre estábamos pensando en la paz mundial. Y en ese sentido, la agrupación antifascista es clave porque la violencia militarizada de este país, esa es la que asusta. Y en ese sentido, casi no nombrar a este sujeto que se está presentando, yo creo que ha obtenido muchos de los votos, que no son mirados desde el 51% que se abstuvo, no es una gran votación, la derecha... No, es un total exacto del 13%. Claro, entonces, si lo miramos desde el 13%, lo que está funcionando aquí es lo que funcionó en todo el fascismo, que es generar un miedo que te paraliza y que finalmente, como me decía una señora en los casa a casa, ¿qué sacamos con elegirlos, mijitas, si después los matan? Imagínate. Entonces, la verdad es que yo ni siquiera lo quiero nombrar, porque he vivido los extremos del fascismo y he visto cómo avanza, sobre todo en Brasil con Bolsonaro y ahora con este señor. Y en Argentina me han llamado todas las feministas tan aterradas. ¿Por qué? Porque aquí se va configurando una cartografía latinoamericana muy riesgosa respecto de los años 70. Y recién estamos cumpliendo con una democratización, terminamos el binominal y hemos instalado con una revuelta legítima, porque no hay democracia que no tenga revueltas, pero cuya extrema violencia ha sido feroz, pues ha sido condenada por todo el mundo. Entonces, Antonella, yo creo que, disculpa que te lo diga así es claro, tenemos que configurarnos como un gran frente de mujeres del pueblo de Chile con una historia enorme de responsabilidad popular que yo personalmente creo que no nos queda otra opción que votar por Boric. Iba a decir Simón por nuestro... Porque Simón trabaja en nuestra universidad y lo queremos mucho, fue alumno mío. Bueno, Kemi, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir con nosotros tu sabiduría, muchas gracias por este libro también que nos regala memoria, nos regala estrategia, nos regala reflexión respecto a lo que ha pasado con el movimiento de feminista en los últimos 30 años en el contexto de la transición. Muchas gracias sobre todo por tu trabajo y tu inspiración, Kemi, te mando un abrazo. Muchas gracias a ti, Antonella, otro abrazo y sobre todo gracias por la energía que tenemos que tener en estos 20 días que nos quedan. Ahí va. Para construir vida y responsabilidad social. Claro, como Universidad de Chile absolutamente nos paramos en defensa de las diversidades, de los pueblos originarios, de los migrantes y de las mujeres, por supuesto. Esos son los valores universitarios y desde ahí nos paramos también en Radio Universidad de Chile. Vamos a un tema, a la pausa y ya regresamos. Muchas gracias.